Hola, mi nombre es Giovanna Chávez Coila. Les voy a hablar acerca de un tema interesante que es la eritrocitosis. ¿Sabías que más de 140 millones de personas en el mundo viven en zonas por encima de 2.500 metros sobre el nivel del mar? Dos claros ejemplos de este tipo de personas son los tibetanos y las personas que viven en el área de los Andes. La eritrocitosis es también llamada poliglobulia o policitemia. En la altura, la reducida presión parcial de oxígeno produce un estado de hipoxia, con mucha influencia en todo el organismo, produciendo cambios importantes en el cual se destaca el incremento en la producción de glóbulos rojos. La adaptación humana al ambiente depende de muchos factores, tales como factores fisiológicos y socioculturales. Como ya les había mencionado, tenemos dos claros ejemplos que son los tibetanos y las personas que viven en el área de los Andes. La adaptación es el proceso de aclimatación natural, donde entra en juego las variaciones genéticas y la aclimatación que les permite a los individuos vivir sin dificultad en la altura, en este caso. Además, la disminución de la presión barométrica es muy importante, ya que a medida que asciende produce una disminución de la presión de oxígeno en el aire al respirar. Es por eso que tenemos diferencias entre el área de mayor altitud con el área que se encuentra a nivel del mar. El aire es mucho más pesado a nivel del mar, por lo que la presión barométrica es aproximadamente alrededor de 760 milímetros de mercurio. En cambio, en la altura, la presión barométrica reduce y podemos calcular, depende de cuánto de altura más o menos sea, es aproximadamente de 400 a 400 milímetros de mercurio. Como ya les había mencionado anteriormente, hay dos poblaciones que resaltan en cuanto a la vivencia en la altura, y dentro de estos tenemos a los tibetanos y a las personas de los Andes. Los tibetanos lograron adaptarse a la altura sin necesidad de crear un aumento de eritrocitos como forma compensatoria, como se creía antes. En cambio, las personas de los Andes todavía no llegan a este tipo de adaptación. Se cree que es por un gen determinado que se encontró en las personas del Tíbet. Definición. La eritrocitosis es un síndrome caracterizado por el incremento anormal de los glóbulos rojos. Además, también está incrementada la masa eritrocitaria. Esto se da en respuesta a diversas causas desencadenantes. Dentro de la fisiopatología vemos dos formas. La primera es que se aumenta la eritropoyetina. Esto va a producir hipoxia. Y también el aumento de eritropoyetina puede llegar a producir la secreción inapropiada de otro tipo de la secreción inapropiada de estas células eritrocitarias. Otra forma tenemos la proliferación celular monoclonal de la célula madre. Esto va a hacer que se produzcan en mayor cantidad diferentes elementos como los eritrocitos, leucocitos, trombocitos, y dentro de esto vamos a tener eritrocitosis, leucocitosis, trombocitosis. También tendremos la esplenomegalia, fibrosis y podríamos llegar a metaplasia mieloide. Tanto el aumento de eritropoyetina como la proliferación celular monoclonal van a producir aumento de la masa eritrocitaria. Este aumento de la masa eritrocitaria va a producir el aumento de la viscosidad, produciendo así una vasodilatación y una lentificación circulatoria, lo cual a lo largo del tiempo va a producir alteraciones cardíacas, circulatorias y alteraciones en la coagulación como hemorragias o trombosis. Aquí vemos un cuadro de cuán relacionado está la producción de glóbulos rojos
y la masa eritrocitaria en cuanto a la producción de estos y la producción de eritropoyetina. Dentro de la clasificación tenemos dos grandes clasificaciones que las dividimos en relativas y absolutas. Dentro de las relativas tenemos que también es llamada pseudoeritrocitosis o falsa eritrocitosis. Esto se da por el aumento de la concentración de hemátias, por disminución del volumen plasmático, hemoconcentración. Dentro de estas tenemos las causas que son deshidratación, quemaduras, diuréticos, estrés o el síndrome de Gay-Lussac. Se dice que es llamada pseudoeritrocitosis o falsa eritrocitosis porque no deriva de una patología como tal, como las siguientes que vamos a ver adelante. Aquí tenemos las absolutas. Las absolutas se dividen en primarias y secundarias. Las primarias constan de eritropoyetina baja y las secundarias de eritropoyetina alta. Dentro de las primarias vamos a ver un aumento de la masa globular sin que exista un aumento de la eritropoyetina. La eritropoyetina puede estar baja o puede ser normal. Dentro de estas vamos a tener a las congénitas. Las congénitas son mutaciones hereditarias del receptor de eritropoyetina. Suele ser rara. Luego tenemos la adquirida. En la adquirida tenemos la policitemia vera. La policitemia vera es un trastorno mieloproliferativo asociado a mutaciones que conducen al crecimiento de progenitores eritrocíticos independientemente de eritropoyetina. Luego tenemos las eritrocitosis secundarias con eritropoyetina alta. Dentro de este grupo tenemos a las congénitas, a las cuales podemos encontrar hemoglobina mutante con elevada afinidad por oxígeno, defectos hereditarios que estabilizan el factor H1F1-alfa. Dentro de estos tenemos la policitemia de Kubash y mutaciones VHL homocigóticas. También tenemos mutaciones de la prolil hidroxilasa. Además tenemos las adquiridas o también llamadas compensatorias. Dentro de estas vamos a encontrar la hipoxemia crónica, enfermedad pulmonar, puede ser esta secundaria a EPOC. También tenemos habitantes en grandes altitudes o eritrocitosis patológica de la altura, que es un tema muy interesante. También tenemos cardiopatías cenóticas, apnea del sueño y tabaquismo. Para profundizar un poco de la eritrocitosis patológica de la altura, vamos a ver que esta es el resultado de una adaptación genética inadecuada a grandes alturas, superiores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde los progenitores hematopoyéticos de la médula ósea presentan una hipersensibilidad a la eritropoyetina, seguida de una eritropoiesis incrementada y una disminución de la apoptosis en la línea eritroide. Dentro de los factores predisponentes de esta, tenemos que las personas que radican en alturas mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, como les mencioné, no hay una buena adaptación genética en cuanto a las personas de los Andes, ya que en comparación de los tibetanos, ellos sí pudieron adaptarse. También están los sujetos nacidos a nivel del mar que cuando llegan al área de los Andes sufren este cambio de las presiones que existen. Y también tenemos historia familiar de personas residencias a nivel del mar. También tenemos las paraneoplasias. Dentro de estas podemos encontrar tumores secretores de la eritropoyetina, por ejemplo, carcinoma de células renales, carcinoma hepatocelular o hemangioblastoma cerebeloso. Dentro de la clínica vamos a tener signos y síntomas que podemos reconocer. Dentro de los síntomas, muchas veces puede llegar a ser asintomática, pero hay algunas personas que sí cuentan con cefalea, parestesias, tinnitus, hipersomnia, disnea, visión borrosa, mialgias, alteración del estado de la conciencia, mareos, fatiga, y todas estas
van a ser según la patología subyacente. Todo esto, como lo dije, va a depender si es que cursa con una patología de base o si no también pueden llegar a ser asintomáticas. También tenemos signos. Dentro de los signos tenemos signos de aumento de masa eritrocitaria. Aquí vamos a encontrar la hiperemia y facies pletórica. Luego tenemos los signos de disminución de la saturación de oxígeno. Aquí tenemos la cianosis periférica. También tenemos signos de hipervolemia, en donde tenemos la ingurgitación venosa o el edema. Luego tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico es muy importante considerar la historia clínica, tanto los antecedentes y más. Ahora vamos a verlo. Y también el laboratorio, que nos ayudará mucho. La historia clínica y la anamnesis debe considerar antecedentes familiares, laborales y patológicos, además del lugar de residencia, ya que es súper importante. Los antecedentes familiares, vamos a ver si es que la persona o el paciente tiene historial familiar de eritrocitosis. También vamos a ver antecedentes laborales. Dentro de esto vamos a ver trabajadores del interior, como minas, o trabajadores con riesgo de desarrollar silicosis. También tenemos antecedentes patológicos, como el asma bronquial, tuberculosis pulmonar, enfisema o cardiopatías. También, como señalé, es muy importante el lugar de residencia. Si es la altura, el lugar de residencia del paciente. También tenemos al laboratorio. En el laboratorio es importante que pidamos hemograma, que veamos los hematíes, la hemoglobina, el hematocrito y la masa eritrocitaria. También es importante ver la eritropoyetina, porque como mencioné, es parte de la fisiopatología y esto nos va también llevar al tipo de clasificación y la causa de por qué se está produciendo esta eritrocitosis. También podemos pedir el ácido úrico y el LDH, perfil hepático, colesterol, triglicéridos, ferritina sérica y glucemia. Todos estos laboratorios nos van a indicar más o menos de dónde es la etiología de la eritrocitosis que presenta el paciente. También tenemos otros estudios que no son menos importantes, que sí también importan, en donde debemos ver y revisar siempre la saturación de oxígeno del paciente. También se le puede hacer una radiografía PA de tórax, ecografías, se le puede hacer TAC y resonancias magnéticas si son necesarias. No olvidemos siempre revisar la saturación de oxígeno. Tratamiento. Dentro del tratamiento, esto va a ser según las causas y con respecto a la persona que lo atienda o al especialista que lo atienda, es preferible derivarlo a hematología. Dentro de algunos ejemplos de tratamiento podrían ser las flebotomías periódicas. Dentro de esto es la sangría. Esta es una de las más frecuentes. Además, también tenemos la fisioterapia respiratoria, ya que, como señalamos, en este caso es muy importante la presión barométrica y el porqué de la producción de la hipoxia, y de esto nos va a derivar la necesidad de producir más eritrocitos. Podemos usar también oxigenoterapia. Y también tenemos tratamiento farmacológico, pero como dije, todo esto va a depender de la enfermedad de base y además tenemos que clasificarlo. Haremos un top 5 acerca de ciertas curiosidades y ciertas cosas que debemos ver en cuanto a eritrocitosis. 1. La policitemia es una traducción literal del griego demasiadas células en la sangre. A diferencia de la eritrocitosis, estas se consideran sinónimos, pero no está muy claro o no lo han aclarado concretamente de que son lo mismo, pero sí las relacionan porque, como vemos, deriva de demasiadas células en la sangre, pero estas pueden ser diferentes tipos de células. En cambio, la eritrocitosis es la abundancia o el aumento de células, en este caso eritrocitos. 2. La eritrocitosis excesiva, que es causada por una baja saturación arterial de oxígeno, una ineficiencia ventilatoria y reducida respuesta ventilatoria a la hipoxia,
va a ser el signo cardinal del mal de montaña crónica. 3. Las principales eritrocitosis patológicas de importancia clínica son la eritrocitosis patológica de la altura, como ya lo mencioné, hice un pequeño resumen, la eritrocitosis secundaria y la policitemia vera. Estas tres patologías engloban más del 98% de todas las eritrocitosis patológicas. En la consulta médica, la primera va la eritrocitosis patológica de la altura constituye un 107% de las eritrocitosis patológicas. Las eritrosis secundarias van a constituir un 90% de las eritrocitosis patológicas y la policitemia vera es el 1% aproximadamente. 4. Las complicaciones más frecuentes de la eritrocidosis, como ya había mencionado, son eventos trombóticos. Se pueden producir trombos abdominales. También se pueden producir accidente vasculocerebral isquémico, accidente vasculocerebral hemorrágico, isquemia de dedos o de miembros, síndrome de hiperviscosidad, hipertensión arterial sistémica, hipertensión arterial pulmonar, hemorragias e insuficiencias cardíacas. Como dije, esto también va a depender si es que tenemos una enfermedad de base y esta puede derivar en una de estas complicaciones. Y es importante, 5. Es muy importante mantener un estilo de vida saludable. Debemos evitar el tabaco, prevenir la obesidad, realizar ejercicio físico y tratar la patología de base. Y damos un pequeño repaso. Este es otro tipo de clasificación. Tenemos el hematocrit, que puede ser mayor de 52% en hombres o 47% en mujeres, la hemoglobina mayor a 18 gramos de decilitro en hombres o mayor a 16 gramos de decilitro en mujeres. Esto es variante, como les digo, todo depende de a qué altura se encuentren las personas a nivel del mar. Luego tenemos también las clasificaciones y lo pueden revisar con más calma después. Muchas gracias. Aquí tengo toda mi referencia bibliográfica, espero que les sirva y si quieren buscarla también las voy a dejar en la biografía. Gracias.